Este podcast llega gracias a Hotel Casa Basley. Disfruta en Casa Basley los mejores platillos en nuestro restaurante. En Hotel Casa Basley, hielo premium para tus eventos. Contamos con el mejor espacio para tus eventos. Hotel Casa Basley. Muy pronto iniciamos. Viajes a toda Guatemala. Estamos ubicados en calle del Chajón número 25, Antigua Guatemala. Hotel Casa Basley. Iniciamos Hablando sin Casacas. Amigos de Hablando sin Casacas, este podcast llega hasta ustedes gracias al patrocinio de Hotel Casa Basley en la primera calle del Chajón, número 25 en la Antigua Guatemala. Recuerde que ahora pues tenemos la promoción de desayunos de 2x1. Visítenos todos los días en la Antigua Guatemala. Gracias a cada uno de ustedes por unirse a nuestras transmisiones. Bienvenidos a Hablando sin Casacas, el podcast que es de ustedes y para ustedes. Cristian, ¿cómo vas? Y tío, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente por acá. De a huevo, siempre compartir con vos. Excelente. Sabemos de que en los podcasts pues es para esto, hablar de la coyuntura que vivimos tanto en Guatemala como en nuestro municipio, en Zacatepeques, que tiene mucha riqueza en cultura, en tradiciones y que es algo esencial, de lo cual siempre hemos hablado otra vez de Háblanos y Casacas, el podcast. Gracias. Hablábamos un poco sobre en los temas que han sido importantes también y relevantes, las voces de los famosos. Está Mickey Mouse, claro. Barney. Yo creo que hay varias. Y muchos se preguntarán, ¿qué voces? O sea, voces de los famosos. Mickey Mouse es un personaje muy famoso a nivel mundial. Es un ícono ya que fue creado por Walt Disney. Exacto. ¿Verdad? Y muchos en algún momento creo que se han preguntado quiénes están detrás de las voces, ¿verdad? Y hay muchos imitadores y yo creo que vos has sido uno de ellos también. Sí. Creo que es un capítulo de tu vida que muchos conocemos, pero otros no. Algunos otros. ¿Verdad? Y no. Y hemos podido observar que poco a poco pues esto se va desenvolviendo, ¿verdad? ¿Cómo fue que te empezó ese rollo de las voces? Porque yo puedo hacer solo la de Mickey Mouse, pero a vos te salen varias. Han salido. Fíjate que yo pienso que es como un talento oculto, le decimos nosotros, es algo que está el poder ir educando la voz y obviamente el oído para saber cómo es la tonalidad de lo que puede uno hacer con su voz, ¿verdad? Me llamó mucho la atención una vez que un amigo, un colega en radio, yo trabajaba en una radio juvenil y me estaba invitando a formar parte de una radio popular que era una radio hermana. Uh-huh. Y me decía, ¿por qué no hablas en una radio popular? Si ya tenés la accesibilidad y tenés el tiempo. Entonces dividí tu horario y entonces si haces 6 horas, haces 3 aquí y haces 3 acá. Uh-huh. Entonces le dije, no, fíjate que mi voz es para voz, para radio juvenil. Uh-huh. Le decía yo, para contar de echarme mi paquete, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, disculpa, me dijo, pero el locutor que no es versátil no es locutor, me dice. Y entonces eso me confrontó. Y la versatilidad tiene que ser algo muy importante, ¿verdad? Tan importante. Más en los medios de comunicación. Algún día vas a estar animando una fiesta o vas a estar en un escenario presentando a un artista y otro día tal vez te va a tocar hacer un protocolo en donde la posición de tu voz tiene que ser una posición que realmente sea formal, se podría decir, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene esa educación, si uno no puede proyectar su voz conforme a esa intención que le hay que dar, da el ranazo, ¿verdad? Entonces es como muchas veces que de repente, y no es por juzgar, ¿verdad? Pero
lamentablemente se ha dado de que suben a un escenario a un concurso de belleza y hablan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este momento, vamos, como si fuera el promotor, y no significa de que eso sea malo, es una forma en la que se trabaja la publicidad y que tal vez se maneja de una forma nasal y que es una manera de llamar la atención, de saber de que algo está sucediendo, es una voz promocional, se podría decir, pero es algo que no se puede hacer en un escenario donde tal vez necesita proyectar su voz de una manera más formal, ceremonial, más formal. Seria. Exacto, más seria. Que por cierto es algo bien interesante porque en lo personal puedo decirte que las personas me conocen más por la animación en eventos, por hacer relajo, ¿verdad? Por hablar sin casacas. Pero sí me ha tocado en algún momento tener ese lado formal que, te soy muy sincero, me ha costado. Me ha costado porque me educaba a ser una persona que le gusta proyectar su voz para animar. Yo recuerdo en una ocasión con vos estábamos echando las chelas, estábamos con un amigo que se llama Johnny Jiménez, por cierto, sí, Johnny, un cordial saludo. Sabemos mandamos de que un saludo. Allá en Ciudad Vieja, Zacatepeques, y empezamos a hablar porque Johnny podía hablar varias voces también. Exacto. Recuerdo yo, estaba la del señor Smithers de Los Simpsons. Esa fue la primera que hizo, recuerdo yo. Hizo también la de Mickey Mouse. Esa fue una. La de Mickey Mouse, y yo creo que también coincidimos que podía ser la de Barney. Una de esas, la de Mickey Mouse también, pero fíjate que quería responder la pregunta al decirte que cómo fue que descubrí esto, porque fue bien interesante. Yo en la comunicación aprendí de manera empírica, por pasión, porque me gusta, me jalaron, me dijeron, mira, vos tenés casaca, y a mí me gustaba escuchar radio, pero siempre me daba la curiosidad, y cuando escuchaba esas voces que impactaban a la comunidad, yo decía, ¡ala, qué bonito! ¿Verdad? Y yo con mi voz de ardita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Dije, esto no es para mí. Y en la televisión pues no era necesario tener una buena voz para tener imagen. Uh-huh. Pero cuando empecé a ver que había una oportunidad, me animé. Y hubo una razón en la que yo me descubrí este talento, se podría decir, ese oculto, que fue a través de ingresar a la Academia de Locución de Gilda Castro. En la capital. En la capital. Sí, muy conocida. Incluso, pues, como bien recordemos, en aquellos tiempos, hace tiempo, pues, Gilda Castro fue uno de los pioneros en el tema de los talleres de locución, ¿verdad? Sí. Y ese es un tema sumamente importante porque también ahí era donde se te daba un preámbulo para la TGW y se te daba, pues, ese ya... El carnet donde te decía que eras un locutor profesional, ¿verdad? De hecho, Gilda Castro me atrevería a decir que es la persona que ha impulsado a todos las luminarias de la comunicación. Podría hablarte de los Tres Huitecos, podría hablarte de Héctor Sandarti, no me equivoco, también estuvo ahí. Tu hermana que ahora está en una radio nacional. Está en Radio Nacional. Está también Tito Rivera, Pancho, que está en Nuestro Mundo. O sea, hay muchas personas que hemos pasado por ese lugar en donde nos han abierto la mente de una manera muy ¿Cómo fueron muy ellos especial. para vos como maestros? ¿Tuviste alguna recepción con el hijo? Jorge, no me equivoco. Jorge Noguera y doña Gilda Pati Noguera y la hermana Gilda Noguera. Hay una cosa bien curiosa porque fíjate que nosotros vivíamos en la misma colonia, ahí en la capital. Uh-huh. Y entonces... ¿Viviste en la capital? Viví en la capital en mi infancia, de los primeros 11 años de mi vida. Yo vivía allá. Había un colegio que se llamaba El Niño Jesús. Ajá. Y en ese colegio había un compañero que es nieto de doña Gilda, porque viven cerca. Vivíamos como una cuadra y media más o menos, era la que nos dividía. Entonces pasó el tiempo y en aquel momento quien era una de las voces que definitivamente ha marcado la diferencia en Guatemala, aparte de doña Gilda, es Pati Noguera. Pati Noguera tiene una voz que yo puedo decir que es muy especial porque no se puede comparar con ninguna otra. Tiene su propio estilo y eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, a tener nuestro propio estilo, obviamente tener influencias, pero buscar, no imitar, sino buscar nuestro propio estilo. Entonces me llamaba la atención porque en aquel momento ella era muy conocida por ser locutora de La Qué Buena, de aquí de Guatemala.
Y entonces yo me recuerdo que escuchaba la radio y la hermana de ella era muy amiga de mi mamá. Llegó un momento en el que cuando nos vinimos a vivir a la antigua Guatemala, ella visitó y entonces en una reunión me dice, ¿a qué te dedicas? Yo le dije, a la locución. ¡Hala, qué bonito! ¿Y cuánto tiempo? Ya tenía tal vez como unos 3 años, 4 de estar ya en los medios de comunicación, pero sin haber tenido ningún estudio en la comunicación. Y entonces me dice, ¿y de dónde te graduaste de locutor? Entonces le dije, en ningún lado. Y entonces dice, pero mira, si ya estás haciendo radio, deberías, porque es una buena oportunidad que te puede servir para darte a conocer más o mejorar tu proyección en la comunicación. Y entonces me llamó la atención y dije, bueno, está bien, vamos a probar, porque me llamaba mucho y yo sabía que estar en un lugar como el Centro de Locución Interpretativa Gilda Castro era un lujo, pues era un prestigio, un privilegio, ¿verdad? Entonces ya cuando llegamos, yo me recuerdo y le envío un saludo allá al maestro Jorge Noela Castro, que fue el primero que nos dio la primer clase de locución. Que cabe mencionar que ese día yo dije, va a ser aburrido porque van a decir cosas que ya sé. Y entonces nos pusieron a hablar sobre la interpretación del texto. Y nos pusieron a hablar sobre el árbol de los problemas. Leímos un texto. Y cuando yo levanto mi mirada y bajo la hoja y veo hacia el pizarrón, estaban escritos todos mis errores de locución. Un logro. Respiración, dicción, ademanes que no hice. ¿Qué sentiste? Frustración. En cierta parte frustración, y creo que fue una de las mejores enseñanzas de mi vida. Porque dije, un reto a mejorar. Nunca se deja de aprender. Y entonces desde ahí yo llevo el concepto de que cada día puedo aprender algo. Cristian, en el aspecto de lo que hablábamos también, pues de las voces, es uno de los temas importantes. Hablábamos un poco sobre Gilda Castro, cómo llegaste ahí, un gran proceso también. Claro. Que en un momento pues sentiste frustraciones, que es algo que todos lo llegamos a sentir, ¿no? La verdad que sí, porque te das cuenta que no estabas tan preparado como para salir al aire. Cada día se aprende algo nuevo. Y entonces decía, y yo con estas fallas estoy saliendo al aire. Entonces dije, eso me hizo quedarme y terminar el curso. Hubo un ejercicio en donde nos hablaron sobre la caracterización de voces. Y ahí fue donde descubrí ese talento oculto. Y la forma del ejercicio era hacer una voz institucional, una voz comercial y una voz de un niño. Entonces, por ejemplo, hablando sin casacas, la institucional podría ser Hablando sin casacas con Jorge Álvarez, el comercial. Y entonces el niño tenía que ser, los invitamos a escucharlos. Entonces, cuando en algún momento surgió la oportunidad en hacer eso, cuando dice esto, los invitamos a escucharlo. Me dice Patti Noguera, la hermana de Jorge, que es otra de las grandes maestras de la locución, me dice, hace un poco más grave tu voz. Y entonces empecé a hacer, pero yo desde muy niño me gustaba hacer muy atrás. Me gustaba hacer molestar con mi voz, entonces ya podía hacer voces muy graves o agudas, entonces ya tenía cierta flexibilidad en mi voz. Entonces cuando intenté hacer la voz grave, la primer voz que me salió fue esta. Hola, Bubu, vamos al parque Cheliston, vamos a disfrutar con todos los amigos. Y entonces salió la voz de los Oyogi. Y entonces yo sentí justamente cabal una luz como esta, me iluminó el rostro. Y dije, si puedo hacer una de estas voces, ¿cuántas voces más no puedo hacer? Y entonces, de hecho, por ejemplo, esta misma voz y eso es algo que surge en las tendencias del doblaje de voz, porque por ejemplo con cambiarle la velocidad o un poquito la intención a la voz se hace otro personaje. Por ejemplo, esta misma voz del oso Yogi sale la voz de Bernie o de Barney de Simpson, ¿va? Entonces puede ser, hola Homero, vamos por una cerveza donde la taberna de Moe, ¿verdad? Y si la hacemos un poquito más atontada, ya sale otro personaje, que es el siguiente, que es, hola Bob Esponja, vamos por una cangreburger. Entonces te das cuenta, es la misma intención, solo que cambia la velocidad. Patricio es una persona muy hiperactiva. Todo tiene que ver con las cuerdas vocales. Tiene que ver eso con la interpretación. El otro es muy atontado, entonces es como de ir buscando. Yo creo que es de ir educando el oído, ¿verdad? A mí que siempre me han gustado las caricaturas,
tengo el síndrome de Peter Pan, nunca dejo de ser niño, entonces siempre vivo escuchando las voces y trato de imitar algunas. ¿Qué otras voces sabes? Tal vez la otra que me gustó mucho y que fue la que intenté yo ver hasta dónde llegaba mi voz, que era mi límite, y que también formó parte de mi infancia, que fue Barney, ¿verdad? Entonces, ¿la puedes hacer? Sí, de hecho en los karaokes, cuando de repente hay fiestas y todo, para cuando ya la gente está como que para salir un poquito de lo tradicional de que muchos cantan del recuerdo y todo, entonces ya bueno, voy a hacer esto, y es una de las formas que ayuda. Y cuando hay niños, eso también entretiene, llama la atención y marca como que un momento especial en la fiesta, porque se unen chicos y grandes. Entonces puede ser como la de: hola amiguitos, vamos a cantar una canción. Te quiero yo y tú a mí. Y entonces, por ejemplo, hay muchas cosas en los personajes que son característicos. Por ejemplo, la risa de Barney es obviamente su voz, que es así, pero su risa con ya sabemos de que eso solo Barney se ríe así, ¿verdad? No hay ningún otro dinosaurio que se va a reír así. Intentando varias veces con vos, recuerdo yo que hicimos también la de Mickey Mouse. La de Mickey Mouse. Esa, ¿cómo te diste cuenta que la podías hacer también? Primero yo creo que la primera vez vos la lograste sacar cuando estábamos con yo Johnny. No sabía que la podía hacer. De hecho, yo creo que es algo que debo mencionar, que en aquel momento, ¿verdad? Que cuando terminaba el turno, de repente salíamos a cortes comerciales, encendíamos el Q, sí, que en es panorama informativo. informativo, y entonces de lo que estaba el corte comercial, dentro de la cabina, el Q es lo que sale, ¿verdad? Para las personas que no conocen del término, es la voz que se escucha dentro de la cabina, pero que no sale al aire, ¿verdad? Entonces aprovechamos esa amplificación de audio para que pudiéramos experimentar, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí el poder ver y decir, que él lo está haciendo de esta manera, entonces vamos a buscar hasta dónde llega mi voz y si la puedo hacer aguda. Entonces ya salió: hola amigos, ¿cómo están? Yo creo que solo hay un Mickey Mouse y ese soy yo. Yo recuerdo que nos poníamos a molestar con WhatsApp. Johnny. Yo me recuerdo también una vez en WhatsApp empezamos a hacer como una conversación así y lo subimos a las redes sociales. ¿Alguna vez se lo has hecho a algún niño? ¿Se ha quedado sorprendido el niño? Fíjate que hubo un tiempo en donde en la radio, cuando ya me convertí en un locutor porque aprendí a ser versátil, ahí sí aprovecho a mencionar a Marco Antonio Pedrosa, que es una de las personas que el famoso wow, y que en un momento, no sé si sabes el por qué, esa risa burlesca de la risa del Puma, ¿no? Él en algún momento, cuando estuvo en Estados Unidos, siempre aquel se caracterizó que sus turnos ponía efectos de sonido, risas, aplausos, una señora riéndose, otra, o un niño llorando, y entonces él usaba la famosa trompetilla de entonces, pero como él no podía hacer esa transición de ese cambio de tonalidad de voz, entonces intentó hacerlo con la voz que él tenía, y la voz de él es grave, entonces guau, entonces, pero le salió el guau, entonces de ahí surge la risa del Puma. Entonces yo agradezco mucho, por ejemplo, la orientación de aquel, porque fue bien una persona que no fue envidiosa conmigo, sino él me decía: ¿querés aprender a ser versátil? Entonces vení, y me ponía a leer la prensa. Yo creo que es algo que llama mucho la atención, porque cuando él me decía: lee ahí en la esquina, y me ponía en el turno, ahí él hablando y yo leyendo en la esquina, yo decía: ¿y este viejo qué onda? ¿Qué le pasa? Y yo lo que quiero es salir al aire, va a hablar, y lo que él me estaba preparando era hablar muladas, digamos. Mejorar mi dicción, o sea, a la hora de leer, conocer las palabras y saber, para tener esa versatilidad. Como al mes y medio me dijo: ya estás preparado, hoy salís conmigo al aire. Y entonces salí al aire en la Sabrosona. En la Sabrosona, en un turno de él. Entonces yo le agradezco mucho, porque fue una persona que no tuvo envidia a la hora de formar a esta parte de Cristian, pues, que en algún momento tenía un mal concepto de que un locutor era solo en un segmento. Entonces yo encontré ese reto de la versatilidad y logré hacerlo justamente en el Centro de Locución de Gilda Castro, que puedo mencionar de que algo que me cuesta, y hace poco me sucedió, que me tocó una actividad seria, y a mí se me venían como 15 chistes en ese momento que no lo podía hacer.
e incluso hasta me puse un poco nervioso y me dijeron, lo noto un poco nervioso, pero es por lo mismo de que yo estoy acostumbrado a justamente esto, a hacer reír y que en algún momento contar anécdotas que dice, la verdad que marque la diferencia, pero yo perdí la clase o el curso de telenoticiero. Porque yo daba las noticias sonriente, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Y entonces me decían, no, Cristian, imagínate, tienes que dar una nota de duelo un muerto. O con un muerto. Entonces no puede decir, le contamos que un muerto acaba de aparecer. No podía. Sí. Lo tuve que repetir. Puro el titular aquel de que dice, no aguantó 2 disparos, ¿verdad? Entonces, son cosas que definitivamente todo eso uno va aprendiendo en qué momento poder uno a utilizar la comedia. ¿En qué momento sí y en qué momento no? Porque hay momentos en los que por más que uno quiera tiene que guardarse o tragarse la risa, que en lo personal yo creo que sabes que es algo muy imposible para mí. Pero yo creo que es parte de la versatilidad. Ya después de eso, el examen final creo que fue una de las cosas más grandiosas que he vivido en mi vida, porque ahí te ponen a hacer de todo, o sea, desde telenoticiario, de hacer radio periódico, la caracterización, spot publicitario, la narración, animación en cabina, y todo eso pues se lo debo gracias a esos maestros de la comunicación. ¿En alguna ocasión te tocó pasar alguna experiencia con algún niño que te escuchara y te dijera, haceme esta voz? Fíjate que especialmente, bueno, han sido dos experiencias que definitivamente han marcado un antes y un después en mi carrera y que me llena mucha satisfacción el saber de que uno ha hecho algo diferente. Sabes de que cada vez es un reto y tal vez no es una competencia, pero por lo menos a la hora de salir al aire tenés que dar lo mejor de vos y buscar el plus de lo que te llama la atención. Un ejemplo, algunos son buenos para contar chistes, otros son buenos para informar, investigar. Y entonces yo busqué que mi línea era el entretener, entonces sabía que tenía que buscar esa forma de entretener. Y justamente la voz de Mickey Mouse muchas veces salió al aire en mis turnos cuando hablaba con los niños. Qué excelente. Y entonces había una oportunidad en la que ya había un cierto público de niños que ya no pedían hablar con Cristian o con el extrovertido, sino pedían hablar con Mickey Mouse. Entonces eso era algo bien interesante porque querían una complacencia y, por ejemplo, querían una canción de Edwin Luna, pero se la querían pedir a Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces eso marcó algo interesante porque después me di cuenta de que mi público ya no solamente eran adultos, sino también niños, y eso en cierta parte manejaba un efecto en el hogar de que se mantenía unida la familia. Ya era un público más familiar, se podría decir. Eso que también creó una manera en ir cambiando mi forma de dar mi programa. Ya no podía hablar cosas en doble sentido, ya mis chistes o cosas o comentarios ya no tenían que ser como tan para adultos, sino que fuera algo más general, se podría decir. Esa es una. Y la segunda es cuando se me dio la oportunidad para proyectar mi voz en Estados Unidos, en el estado de Georgia, a través de la Que Buena 860. Se dio la oportunidad en el que yo ya traía la escuela de todo lo que yo había aprendido aquí en Guatemala, pero sabía de que allá tal vez Mickey Mouse no era muy comercial porque estaba Disney cerca, entonces era algo que tal vez no llamaba mucho la atención. Y yo creo que el éxito fue aquí en Guatemala porque no hay ningún parque de atracciones, no hay algo que pueda decir yo quiero escuchar a Mickey Mouse, puedo ir a este lugar. En cambio en Estados Unidos sí, Georgia está a pocos kilómetros de Orlando, ¿verdad? De los parques de Orlando, Florida. Entonces empecé a ver cuál era la forma en la que yo podía llegar, y era un poquito difícil porque ya no solamente era un público guatemalteco, ya había una comunidad latina. Entonces, ¿cómo entretener a un público mexicano, a un público hondureño, a un público salvadoreño, a un público guatemalteco? Entonces dije, tengo que buscar algo neutro que pueda llamar la atención de todas esas. Y entonces el éxito de ese turno fue un chinito. Entonces yo lo hacía de manera... ¿Cómo era?
yo, por ejemplo, ponía como fondo musical. De hecho, no sé si te recordás una canción que sacó Calle 13 que decía, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Sí, Debe sí, ser sí, bueno. sí. Entonces, cuando ponía yo al personaje, decía el chino cochino. Decía, Chino cochino. Y viene el chino cochino. En ese momento viene el chino cochino de la que buena. Y entonces ya cambiaba yo y decía, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la momento de reflexión de la que buena. Entonces no tenía que hacer una buena dicción o hablar tan correcto, porque justamente eso pasa con un extranjero que no menciona bien las palabras. Entonces, si me confundía, era parte del personaje para que pudiera hacer. Entonces, la idea era un momento filosófico. Era un monólogo. Era como un monólogo y era un momento filosófico, pero al final traía un chiste, ¿verdad? Entonces, era como convertir las cosas que ya la gente conocía, pero tenía un diferente resultado. ¿Has hecho algún conteo de cuántas voces has hecho o intentado imitar? Wow, no, la verdad que no. Podría decir tal vez. Tenemos la de Barney. Está la de Barney, Mickey Mouse. Podría decir. La del que sale con Homero, el oso Yogi. Está Bernie o Barney. Ajá. Está la de Patricio. Ajá. Otra que tal vez ahorita no la he hecho, pero también es una clásica, que es Alf. Hola, Willy, ¿cómo estás? ¡Excelente! Está Alf, está bueno, del chinito, que realmente pues no es por un personaje en específico. He tratado, ese tal vez no lo he explotado mucho, pero yo me recuerdo que en un Halloween salí de Longe Moco. Y entonces el plus era de que hablaba aquí en la Antigua. Era de que yo salía como caracterizado de Longe Moco. O sea, no solamente hablaba así como estaba hablando. ¿Te pareces, por cierto? De hecho, solo fue una pequeña prótesis que tuve que agregarle, pero no fue mucho. Pero sí era... nadie sabe, nadie supo, fue horrible, fue horrible. Entonces, cuando de repente llegaba a los lugares, hola, ¿cómo estás? ¿Me das una cerveza, por favor? Entonces, eso creo que también le daba algo interesante y creo que gané un premio en esa oportunidad por utilizar caracterización de voz y caracterización de traje. Del maestro Eugenio Derbez. El maestro Eugenio Derbez, que definitivamente es uno de los grandes personajes, se podría decir, de la comunicación a nivel global, que ha representado a los latinos en doblaje, pues. Imagínate sacar ya películas. Este tipo es un genio. Wow, sí. Eugenio Derbez, genio. Mucha gente dice hasta dónde ha llegado este tipo en ser un director, productor, actor. Tiene muchas facetas en su vida que al final pues uno quisiera lograr llegar hasta ese nivel tan grande y cuesta. Claro. Todo tiene... Bueno, a él le ayudó bastante porque los papás estaban involucrados dentro de los medios. Mamá actriz. El papá también, si no me equivoco, estuvo involucrado en estos aspectos, ¿verdad? Si no me equivoco, pero sí, tenía Eugenio ha sido parte también de nuestra infancia en muchos papeles que se hicieron, tanto en temas de los doblajes, también los personajes que se han tenido por parte de este productor, director mexicano, ¿verdad? ¿Alguien te ha inspirado en esto, Grecia? Definitivamente, yo creo que primero, justamente lo decías, Eugenio Derbez es alguien que ha trascendido fronteras porque se ha atrevido a hacer las cosas de una manera diferente, a ser versátil. Él no pone límites. Hace poco estaba escuchando una entrevista que decía que a él pensaban que en Hollywood nunca iba a pegar porque un comediante no iba a poder hacer algo serio. Pues esa es parte de la versatilidad y esa es parte de una locución. No se aceptan devoluciones y todo fue conforme un plus. Creo que uno de los aciertos más grandes es haber hecho la voz de burro y en Shrek con ademanes de mexicanos. También doblador de voz. Es doblador de voz, hace la voz de Mushu también, ¿verdad? Esa fue la primera, si no me equivoco. La vida secreta de tus mascotas, el conejito también. Antonio Banderas, ¿dónde dejas Antonio Banderas? Versátil. Con botas. Es un español que al final de todo pues pudo
adaptar bien el inglés, las voces en la película de Shrek también, El gato con botas, ¿verdad? Y es una cosa que ahorita está generando controversia, específicamente en México, que es en donde se trabaja mucho el doblaje latino, porque hablan sobre los Star Talent, que por ejemplo buscan a una persona famosa para que haga esta voz y no una persona que puede hacer voces para que sea famoso el personaje. Entonces últimamente ha habido cierto roce porque por ejemplo ha sido muy criticado por Luisito Comunica, por ejemplo, que él no es locutor, que es la voz de Sonic, que no es locutor, que no ha hecho, pero es un plus. La verdad que Sonic, yo creo que la ventaja que tuvo ahí Luisito Comunica fue de que Sonic no tenía una voz. En los videojuegos nunca escuchaste una voz de Sonic, tal vez a lo lejos, pero no era algo como Mario, mamma mía, o cosas así, sino ya Sonic tuvo esa oportunidad de que Luisito Comunica le pudiera dar esa voz y que definitivamente a mí en lo personal me gusta mucho. Esta es una de las facetas que vos tenés en tu vida y son talentos ocultos, como le hemos dicho que tenés en algún momento, lo hemos dicho a través de nuestro medio de comunicación y que al final de todo pues mucha gente desconoce también y es bueno conocerlo. Por eso hemos decidido pues poner de título a este podcast a través de nuestro medio de comunicación las voces de los famosos, que al final de todo pues un personaje tan famoso como lo decíamos al inicio, Mickey Mouse. El doblaje, pues hoy en día hay un sinfín de personas en el mundo que pues intentan y vocalizan y logran hacer pues este genio, como lo es el ratón que se volvió famoso gracias a su creador, ¿verdad? Que creó muchos personajes, incluso que ahora pues se marcaron para la eternidad de Walt Disney. Definitivamente es algo que se está marcando una historia, ¿verdad? Y viene ahorita muchos actores de doblaje ya están muy adultos y ahorita tiene que haber una nueva generación de actores de doblaje y que lamentablemente no está bien pagado, pero sí es una oportunidad. Y yo creo que para el próximo bloque no está de más decirlo de que alguien que ya está abriendo brecha es Ronald McKay, que ya hizo una película con emoji. Hay muchas facetas, Cristian, y esta es una de estas definitivamente que es una de ellas, porque al final de todo pues cada día se aprende algo nuevo. Ya sumamos más voces, pero tenemos entendido que hay más voces también. Hay más voces, la verdad que hay un tip y vamos, tal vez esto puede llamarle la atención a alguien que de repente quiera incursionar en la comunicación, que quiera en algún momento hacer algo. Yo creo que ahorita los medios están mucho más abiertos para las personas que deseen hacer algo. TikTok, por ejemplo, pues, es uno de los medios que ha impulsado bastantes artistas, se podría decir, estrellas. Hace poco estaba escuchando que ahora la gente sube su música en TikTok y así es como se vuelve viral y se da a conocer. Ya no hay necesidad de una radio. Entonces, irse adaptando a esos cambios. Nosotros que, por ejemplo, venimos de una generación donde la radio era lo que más se escuchaba, lo que más en el momento predominaba. Ahora los medios de comunicación digitales también tienen un lugar. Y yo creo que una de las mejores enseñanzas y en algún momento esperamos poder tener también esa anécdota en voz viva. Pero, por ejemplo, algo que le ha ayudado mucho a uno, y lo hablábamos fuera de cámaras, que el poder heredar la personalidad de un personaje es también incluso hacer ciertos gestos, poder tener ciertos ademanes, aunque no lo vean, pero hay que hacerlo o incluso poner el rostro de una manera. Y, por ejemplo, hacían un ejercicio en el curso de locución y que de ahí surgió los personajes, los primeros personajes de Moralejas surgen ahí, que son los viejitos, son los personajes más antiguos de este programa, y es un ejercicio que lo ponen a hacer a uno en el centro de comunicación. De lo de Sammy y Jimmy Morales. Exacto, ajá, que son también alumnos de Doña Gila, o sea, son egresados del centro de comunicación. Ah, qué increíble. Es el por qué ha agarrado un prestigio y mucha gente ha llegado y sale con oportunidad. Yo creo que esa es otra de las cosas bien interesantes, porque ellos que están en medios de comunicación, que ya tienen un prestigio, cuando hay oportunidades nuevas, ellos mismos recomiendan a sus alumnos que han sido destacados. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno de los primeros personajes que lo ponen a uno para hacer caracterización es a un viejito. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es un viejito? ¿Cómo habla un viejito?
Como que si no tuviera dentadura. Exacto, entonces, ¿cómo te quitas los dientes? Entonces, meter los labios y otro de los ejercicios es pegar la lengua, porque ya hablan cansados, sin levantar la lengua, y después un poco ceseado, se llama, que ya hablan mucho con la S, y entonces ya puede hacer uno una voz así, que ya es cansada, en donde se escucha la sabiduría para los patojos que apenas están empezando, a esos patojos cañasmiadas. Entonces, ese es uno de los ejercicios. Y al poder hacer eso, ya uno aprende al poder hacer otras cosas. Por ejemplo, Goofy, que es un poco atontado, ¿verdad? Las características que te digo que cada personaje tiene como para que pueda llamar la atención y reconocer en el subconsciente o en el consciente, es que eso ya lo tengo grabado en la mente. Entonces, cuando lo toco esa parte del personaje, rápido hace esa conexión. Por ejemplo, cuando hago el primero de hola Bubu, cuando digo Bubu, ¿quién es quien le habla? Es el oso Yogi. Y cuando hablo el Parque Jellystone, es obviamente donde vive el oso Yogi. En este caso, con el personaje que te puedo decir de Kiko, es un niño cachetón, inquieto, consentido, que siempre quiere hacer las cosas como él quiere, y entonces es alguien dominante. Envidioso que, porque siempre envidiaba al Chavo, dirían los dos carnales. y no teniendo nada. Entonces, el conocer la personalidad del personaje es muy importante, porque uno tal vez puede dar la voz, pero si no conoce cuál es la forma en la que actúa o la que se desenvuelve, ahí se pierde un poquito. Pero por ejemplo, esta es una de las que también en el momento me ha llevado varios aplausos a la hora de poder hacerlo, que justamente inflo los cachetes y a la hora de estar así con los cachetes inflados, ya solo le pongo la característica cantadita del mexicano, y ya solo podemos pedir una torta de jamón, y si uno quiere darle una queja, entonces solo dice: mamá, fíjate que el Chavo de noche no me quiere compartir de su globito. Entonces, todas esas cosas. Pero yo creo que la forma más fácil es ir perdiendo primero el miedo, romper el hielo con uno mismo, el ejercicio de ponerse frente al espejo y poder ver todos los gestos que uno puede hacer, el poder sonreír, el poder estar enojado, el poder estar, por ejemplo, no me sale tan bien, pero el gato con botas, por ejemplo, es una persona que susurra y tiene un acento español, y cuando dice perdón, un pelo. Entonces, son cositas que uno tiene que ir conociendo. Lo del atontado que hablaba, por ejemplo, con Goofy es: hola Mickey Mouse, vamos a disfrutar de la buena casaca. O bueno, hablemos sin casacas. Entonces, son cositas que uno va aprendiendo, pero es de animarse a hacer las cosas conforme la práctica. Yo creo que esa famosa frase de la práctica hace al maestro, eso así es. Si uno no se encierra en el cuarto, si uno no de repente se pone los audífonos y trata de copiar las tonalidades, aunque la gente le diga loco, habían varias veces la gente me hablando solo y me decimos ¿qué onda? Pero es porque estoy tratando de repasar, de hacer algo que marque una diferencia. Hablaba, por ejemplo, sobre la experiencia con Ronald McKay. ¿Cuál es el éxito de él? Los famosos doblajes al Buen Chapín. Sí, muy famosos se hicieron cuando empezaba a salir también YouTube, recuerdo yo, fue espectacular. Sí, es uno de los youtubers que abrió brecha, abrió campo para Guatemala, y que gracias a eso tuvo la oportunidad y ha tenido oportunidad en diferentes películas, más que todo por el poder estar presente, pero específicamente en la película de Emoji hizo más de 2 personajes, si no me equivoco. Hizo uno en específico que sí le dio la voz, y en otro fueron más como efectos o gestos que tal vez no aparecían tanto en escena, pero ya que un guatemalteco tenga la oportunidad de poder darse a conocer a través de este medio, que yo lo veo aún más cerrado todavía, es muy interesante, ¿verdad? Yo creo que a McKay en algún aspecto pues también ocurrió y pasó que él representó una radio en Guatemala y lo sacaron por situaciones políticas, por las ideologías que él tenía, y creo que es de admirar
porque su ideología no cambió en ningún momento y por ello le dijeron ya no más, ya no seguís acá, y en algún momento lo habló también y creo que en algún momento lo vamos a tener también a través de este podcast. Por supuesto, yo creo que es algo bien interesante y poder ir invitando a esas personas que definitivamente tienen también algo que decir sin casacas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que lo caracteriza a él también, que las cosas se dicen como son. Definitivamente, y es que hay aspectos sumamente importantes y esto es parte de los talentos ocultos, como bien decimos, que a veces no se conocen. Hay habilidades tan espectaculares porque también, pues aparte de lo que vos haces, estar en los medios de comunicación, los doblajes que has hecho, también pues magia. Tenemos entendido que puedes hacer un poco de magia también, Cristian. Sí, es interesante. Un tío que ha sido aficionado a la magia, a mí siempre me llamaba la atención y buscaba yo la forma de cómo poder hacer esto, y que va de la mano en cierta parte con la comunicación, también con el doblaje, porque dentro de la magia se trabaja algo que se llama mentalismo. Y el mentalismo es nada más y nada menos de hacer creer a la persona que lo que estás diciendo, es cierto. ¿Puedes hacerme ahorita una demostración? Sí, solo que déjame ver si hay una ficha por acá. Yo me recuerdo que tenía una, pero ahí estás en modo alcancía, mira. Cabal. Mudo. Entonces, por ejemplo, la ficha, en ese momento ya vos la tocaste, ya viste que está en cierta parte pues sólida, y entonces con solamente hacer unos pequeños movimientos mágicos se ve como la ficha se dobla, ¿verdad? Entonces, ¿será cierto o no será cierto? Eso es ya un juego que se hace con la mente a la hora de decir, bueno, vamos a agarrar la ficha en este momento, soplás y ya no hay absolutamente nada y la ficha permanece de este lado. Entonces son cositas que se ha aprendido en el transcurso del tiempo, pero yo quiero también no terminar esto sin antes decir de que hay una voz que a mí no me sale y a vos sí. ¿Cuál? la voz de Elmo. La verdad. Es uno de los talentos, y es una de las preguntas que yo te quiero hacer. ¿Cómo fue que? Porque creo que nunca nos lo preguntamos. Empezamos a invitar con Johnny Jiménez, recuerdo yo, en la radio. Empezamos a ver qué voces nos salían. Me di cuenta que salía la Elmo también. Tenía que haber sido algo muy escandaloso porque Elmo tiene esa característica, ¿verdad? De gritar, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero sí, ha sido una experiencia bien bonita, ¿verdad? Y creo que en algún momento pues ya me tocará a mí hacer esos doblajes también, ¿verdad? Sí, esperamos pronto escuchar a Elmo para poder... Cristian, qué gusto haberte tenido. Gracias. Sabemos de que aparte de que sos parte de nuestra producción, también pues... Gracias. Sos bienvenido en este podcast. Hoy pues demostrando los talentos ocultos y las voces de los famosos. No, gracias Jorge por la invitación y esperamos de que esto también haya dejado alguna enseñanza, haya dejado algún mensaje. Y yo creo que puedo decir que el único límite se lo pone uno. Definitivamente. Amigos de Hablando Sin Casacas, qué gusto fue el haber compartido con ustedes un episodio más. Se vienen pues más episodios. Recuerden que cada jueves se hace un nuevo estreno a las 7 de la noche, así que los esperamos el próximo jueves a través de nuestro podcast Hablando Sin Casacas, gracias al patrocinio de Hotel Casa Banley en la Antigua Guatemala, primera calle del Chajón, número 25, donde les esperamos para que ustedes se sientan como en casa.